ver hasta Tierra Santa. Todo el mundo tenía miedo a todas horas. Era lo que una tenía que decirse a sí misma. Podían tenerle miedo a otras cosas distintas de las tuyas, cosas que a ti no te asustaban nada, como las alturas, o el fracaso, o querer mear y no ser capaz. Pero todo el mundo temía algo, y aun en el caso de que no, ayudaba a pensar que sí. Lo que pasaba con la gente valiente era que se les daba bien fingir, y fingir era solo mentir con otro nombre, y en lo relativo a mentir, Alex estaba allí arriba con los mejores. Pregúntale a cualquiera. Así que fue derecha a ocupar el sitio donde menos le apetecía estar. Metió una pierna entre Viga y Baptiste, encajó el culo en esa angosta parte de tronco iluminado por el fuego, y culebreó hasta meter los hombros entre ellas. Había esperado que le hicieran sitio, pero el tronco no era tan largo. Baptiste no podía moverse sin dar contra el suelo, y Viga no se desplazó en absoluto. Era como apretarle con el hombro a un árbol cálido y empapado, cubierto de advertencias, y de un terrenal olor a pis. Eso era lo que una conseguía siendo valiente. Terminar encajada como un corcho en una botella entre la mujer más experimentada de Europa y una mujer loba nórdica de las de verdad. Baptiste miró a Alex por encima del hombro con una ceja negra enarcada, como una pastora a una oveja que estuviera pensando en vender para carne. Por favor, acompañadnos, Alteza. Eso hago, dijo Alex. Dio una cucharada a su estofado, y se la metió en la boca, obligada a fingirse cómoda además de valiente, y luego obligada a agacharse cuando Viga hizo un gesto perezoso en la oscuridad. Consiguió esquivar el movimiento del brazo, pero casi la derribó del tronco el olor agrio de su sobaco peludo. ¿Dónde cojones van todos estos, por cierto?, preguntó Viga, mirando hacia los otros fuegos, los otros grupos de peregrinos, los otros conjuntos de miedos. La mayoría a Chipre, dijo el hermano Díaz, que ni siquiera fingía valor, y se había sentado en una húmeda pero amplia zona de hierba entre Baptiste y el barón Ricard. A la Basílica de Santa Justina, la optimista. Pretenden subir los 414 peldaños del campanile. Tocarán las enormes campanas, forjadas con la armadura de los rectos soldados de la primera cruzada. Se dice que desde allí arriba, en los días muy claros, se puede ver hasta Tierra Santa. ¿Te lo vas a comer?, preguntó Viga, su sonrisa dentuda apenas unos dedos de la nariz de Alex. Quizá fuese el olor, o tener tan cerca aquella compacta y tatuada masa, o quizá fuesen los dientes, o el claro recuerdo de lo que esos dientes le habían hecho a la cabeza de Marciano. En todo caso, Alex no pudo evitar pensar que los héroes fingidos quizás se sintieran bien, pero era probable que los cobardes sinceros durasen más tiempo. Todo el mundo tenía miedo a todas horas. Se preguntó a qué podría tenerle miedo una mujer loba, y decidió que prefería no saberlo. Agarró su cuenco y se lo acercó. «Me lo voy a comer», dijo con voz aguda. Viga proyectó el labio inferior, que tenía una línea de runas tatuada bajando por el centro hasta la cicatrizada hendidura de la barbilla. Empezó a lamer su propio cuenco con una lengua sorprendentemente larga. «Si quieren ir a Tierra Santa», lo lamió otra vez, y luego lo tiró a los matorrales. «¿Por qué no van a Tierra Santa?». Bueno, el hermano Díaz dejó de remover su comida para mirar con indignado asombro. Está el pequeño asuntillo de que durante la mayor parte del último siglo y para gran consternación de toda persona recta en Europa, Tierra Santa ha estado infestada de elfos. Gruñó Viga, como si una infestación élfica fuese algo que ya había probado, y sobre lo que no tenía una opinión clara. A Viga Ullastot, nadie la llamaría recta, murmuró el barón Ricard. O ni siquiera torcida, y mucho menos persona. Hablamos de la mayor catástrofe de tiempos recientes, exclamó el hermano Díaz. Y eso que había competencia seria, dijo Baptiste. Yo misma he participado en varias catástrofes que están casi a su altura. Jacob dio un gruñido de reacio acuerdo. Tierra Santa. Tierra tanta. Monta tanta. Viga le quitó importancia con un gesto, tan brusco que casi le dio un cucharazo a Alex en la cara. No es todo arena y ya está. Yo soy pagana. Va, venga ya, bufó el barón. Llamarte a ti pagana es un insulto a los verdaderos paganos. Tú no crees en nada que no sea tu propio coño. Mi coño es un estupendo artículo de fe, rugió Viga, salpicando saliva al fuego y haciendo encogerse a Alex. No se puede negar que existe, murmuró Baptiste. Cualquiera con una nariz funcional es muy consciente de ello, dijo desdeñoso el barón. Los perros desde media milla o más.
Mi coño le ha hecho más bien al mundo que ningún santo que yo conozca. Viga meneó las cejas hacia el hermano Díaz. Tú pide por esa boquita y verás qué milagro te hace. Por favor. El monje compuso una sonrisa nerviosa hacia un grupo de peregrinos que los miraban ceñudos desde una hoguera cercana. Dejamos estar los coños, milagrosos o no. El caso es que los elfos no nadan. Así que, sí que nadan, dijo Jacob. Joder si nadan, añadió Viga. Yo he visto nadar a Solete y es una maravilla. Cuando ella nada, tiene detrás a peces haciendo cola para que les dé clases. ¿Te lo vas a comer? Se levantó para mirar esperanzada hacia el cuenco de Baltasar y el tronco entero se sacudió. Así que Alex tuvo que agarrarse a Baptiste para no caer. Baltasar negó con la cabeza hastiado. Peces haciendo cola, madre mía. Y le tiró el cuenco a Viga, que tuvo que atraparlo como pudo en el aire. El hermano Díaz estaba apretándose las sienes con las dos manos. Nos hemos ido muchísimo del tema. Te acostumbras enseguida con esta compañía, dijo el barón Ricard. El tema se convertirá en un recuerdo tan distante que dudarás si alguna vez existió de verdad o era solo un espejismo, atisbado de lejos en un sueño. ¿Había un tema? Gruñó Viga pisando el fuego con un pie descalzo y al parecer ni enterándose para dejarse caer otra vez en el banco y agitarlo de nuevo. El tema, restalló el hermano Díaz. Era que de vez en cuando se ve Tierra Santa desde el campanile de Santa Justina la Optimista. Es lo más cerca que puede llegarse desde que los elfos conquistaron Alepo. Infestaron, gruñó Jacob. La Iglesia predica que los elfos son impuros. La doctrina oficial es que los elfos no son ni puros ni impuros. Ni impuros. No tienen alma. Son animales como los trasgos o los troles. Una vez tuvimos a un troll, dijo el barón Ricard. Dios, sí. Baptiste arrugó la nariz. Menudo capullo. ¿Qué pasó con él? Viga lo mató. Capullo, ladró Viga, dando un tajo al aire con la cuchara y salpicando de estofado el hábito de Baltasar. También teníamos a una trasga, dijo Baptiste sonriendo. ¿Os acordáis, Iris? El varón sonrió mirando al fuego y sus ojos resplandecieron de llamas reflejadas. Era toda una bromista. Menudas risas, exclamó Viga, sonriendo de oreja a oreja. ¿Qué pasó con ella? Preguntó Baltasar limpiándose el estofado de la ropa. Baptiste suspiró. Viga la mató. La echo de menos, dijo Viga, con dos gruesos lagrimones bajándole por las mejillas. Se sorbió la nariz y se metió otra cucharada de estofado en la boca. ¿Y los elfos, de verdad son tan malos? Preguntó Alex. O este sea. He conocido a un montón de gente, y buena parte era horrible. Gruñó Viga, asintiendo. Tampoco diría la mayoría. Alex se lo pensó mejor. Bueno, puede que la mayoría fuesen horribles. Oyó que el hermano Díaz daba un ruidoso carraspeo moviendo la cabeza hacia los otros fuegos. Así que se inclinó hacia adelante y bajó la voz a un susurro. Solo he conocido a una elfa, y la verdad, parece bastante agradable. Gruñó Viga, asintiendo a eso también. No diré que sea la más agradable de aquí. Alex pasó la mirada por la compañía. Pero ya me entendéis. Reinó un incómodo silencio. ¿Y bien? El barón Ricard lanzó una mirada hacia Jacob. ¿De verdad son tan malos los elfos? El viejo caballero estuvo tanto tiempo con la mirada fija en el fuego, que fue una sorpresa cuando por fin habló. Yo luché en la Segunda Cruzada. El hermano Díaz resopló. Eso debió de ser hace 150 años. Un pelín más, dijo Jacob. Después de que se levantara el asedio de Troya, reconquistamos Acre. No parecía una ciudad que hubieran saqueado. Nada roto, nada quemado. Más limpia que antes de que llegaran los elfos. Contempló las llamas, con implacables sombras en las oquedades de su rostro cicatrizado, pero sin gente. Guillermo el Rojo nos llevó dentro de la catedral. Recuerdo mirar arriba y ver un bosque de cadenas, y colgando de ellas, cientos de cadáveres. Habían convertido el lugar en un matadero, y lo digo al pie de la letra. No era sangriento, no era cruel, era limpio y tranquilo, y eficaz. No había odio en ello, no más que el del matarife por el ganado. Jacob dio un largo suspiro. Oímos que los elfos habían enviado al este a algunos ciudadanos. A criar, tal vez. A engordar, tal vez. Como regalos, o esclavos, quién sabe. Nadie volvió para explicárnoslo. Pero a la mayoría se los comían. Que la Salvadora nos ampare,
susurró el hermano Díaz, haciéndose la señal del círculo en el pecho. Para lo flacos que están, dijo el varón, mirando pensativo hacia las estrellas. Tienen buen apetito. Es un deber sagrado para los elfos. Jacob levantó las cejas cicatrizadas. Comernos. Una misión virtuosa. Consumir a toda la humanidad. Hubo un silencio. Así que, supongo que podría decirse que Solete es de las buenas, dijo Baptiste. Alex dejó el cuenco. Se me ha pasado el hambre. Magia. Viga lo cogió y empezó a echarse los restos a la boca. Total que estos van a la puta Malta, Chipre, y se meten en esa iglesia, basílica, y suben por la torre de San Justino, el campanile de Santa Justina. Y entonces, bueno, Viga enseñó los dientes puntiagudos al sonreír. Le tocan las campanas. ¿Luego qué? Luego, bueno, el hermano Díaz buscó las palabras adecuadas y se vio que flaqueaba un poco. Se vuelven. Viga lo miró desde el otro lado del fuego. Se vuelven, absueltos de sus pecados. Hubo otro silencio mientras todos consideraban aquello. El barón Ricard estaba mirando las llamas, con expresión casi triste. Ojalá los vampiros pudiéramos redimirnos con tanta facilidad, murmuró. Todo el mundo tenía miedo a todas horas. Alex se preguntó a qué podría tenerle miedo un vampiro. Decidió que prefería no saberlo. Lo que puede cederse. Baltasar casi ni sabía por qué se molestaba en rodear los charcos. Tenía las botas saturadas de agua, y cada paso era un chapoteo empapado. Su repulsivo hábito de arpillera estaba salpicado hasta la cintura de inmundicia. El atavío del peregrino era como gran parte de lo que producía la iglesia, a la vez funcionalmente inútil y estéticamente insolvente, con la indignidad añadida de hacerlo parecer igual que todos los demás. Un malentendido que llevaba desde niño luchando por corregir. Cuando pensaba en su habitación llena de maravillosas vestimentas, con los pentáculos resaltados en hilo de metales preciosos, o el delantal con los minúsculos espejos para repeler los poderes demoníacos, se sentía impelido a sollozar. Aunque lo cierto era que desde su condena por los delitos de creatividad, pensamiento libre e incremento de la suma total del conocimiento humano, se había sentido impelido a sollozar casi de manera permanente. Nadie lo habría notado si sollozara, por supuesto. En primer lugar, porque los zigzagueantes senderos por los que la llamada compañía bendita subía a las montañas, estaban sembrados de traicioneros precipicios, y requerían la atención continua del caminante. Segundo, porque sus compañeros forzosos de la capilla de la Santa Conveniencia eran una camarilla de monstruos egocéntricos y misántropos que no pensaban en más consuelo que el propio. Y tercero, porque sus lágrimas habrían quedado aniquiladas al instante por la fina lluvia que llevaba días espolvoreando la lúgubre procesión de los peregrinos, convirtiendo el terreno ya de por sí inseguro, en un lodazal pegajoso. Baltasar nunca había sido muy aficionado a caminar, y optaba sobre todo por un palanquín si de veras debía abandonar la casa. La oración tampoco se había clasificado nunca entre sus principales intereses. Creía en Dios, por supuesto, pero como mago, nunca se habían llevado demasiado bien. También creía en las cabras, y no por ello deseaba interactuar en absoluto con ellas. Había motivos para afirmar en consecuencia que el peregrinaje le resultaba una carga un poquito pesada. De hecho, y teniendo en cuenta los cánticos, las palmadas, el barro, las ampollas, la arrogante petulancia, la abrumadora hipocresía, el barro, la lluvia, las interminables prédicas, la atroz combinación de himnos y marchas de cruzado, el aberrante engrudo que servían del caldero común, el barro, la constantemente preocupante, frecuentemente ofensiva y ocasionalmente repugnante compañía, y por supuesto y siempre, el barro. Todo aquel asunto era más un peregrinaje al infierno que al cielo. ¡Qué humillación! ¡Qué oprobio que nada menos que él, Baltasar Shambivam Draxi, el faro de la comunidad nigromante, tuviera que hallarse embutido en aquella procesión de imbecilidad, en aquella impía caminata de ninguna parte a ninguna parte, en aquella infeliz marcha hacia la incomodidad física, la decepción espiritual y el empobrecimiento intelectual. Captó el apenado tañido de una campana más adelante, su música amortiguada por la lluvia, un doble de difuntos para sus fallecidos sueños y esperanzas, tal vez. Hay que espabilar, gruñó Jacob de Thorn, mirando ceñudo atrás con el escaso pelo entrecano pegado al cicatrizado y arrugado zapapico que tenía por cabeza, empeñado en exprimirle el máximo dolor a cada paso que daba para poder domeñarlo con virilidad. Espabila tú, zopenco inmortal, masculló Baltasar,
aunque por supuesto no hasta que el caballero hubo renqueado muy fuera del alcance auditivo. Quizá te interese hablar incluso más bajo que eso, murmuró el barón Ricard, inclinándose tanto hacia él que Baltasar sintió la gelidez de su aliento, incluso con el aire montañoso. Seguro que su mascota elfa está en algún sitio entre nosotros. Le faltará un trozo de oreja, pero no se le escapa nada. Sabio consejo, murmuró Baltasar, mirando suspicaz alrededor. El vampiro parecía una pizca más joven y más satisfecho de sí mismo cada día, y ya había alcanzado el aspecto de un saludable y apuesto aristócrata de 60 y pocos años, con las antaño caídas carúnculas de piel tensadas en torno a una noble mandíbula y pelos oscuros, empezando a asomar en la plata de su barba. Salta a la vista que has estado permitiéndote tus particulares apetitos. El varón le lanzó la sonrisa de no lamento nada propia de un heredero consentido al que hubieran pillado tirándose a la doncella. ¿Tan evidente es? He reparado en las delatoras punzadas presentes en el cuello de varios miembros de la compañía. Eso y que, por norma general, la gente no rejuvenece. Bueno, Ricard bajó la voz a un ronroneo íntimo. El caso es que soy un vampiro. Beber sangre viene a formar parte integral de ello. Pero soy muy delicado con la alimentación de un tiempo a esta parte, te lo aseguro. No se entrevió más que un levísimo atisbo de colmillo en su sonrisa fácil. Solo tomo lo que puede cederse. La justificación interesada de todo ladrón, esclavista, estafador y tirano a lo largo de la historia. Grandes modelos de conducta, sin duda. No habría esperado que un miembro destacado de tu oficio objetara a un poco de... El vampiro miró atrás hacia la fila de peregrinos que subían con esfuerzo el escarpado camino por debajo de ellos. De juiciosa explotación del ganado. Siempre que no detecte agujeros de colmillo en mi propio cuello, ¿por qué iba a objetar? Ah, jamás me alimentaría de alguien a quien me han presentado formalmente sin su permiso explícito. Sería como comerme a una mascota. Una vez tienen nombre, me parece. El varón tuvo un aprensivo escalofrío. Una grosería. Aún sigues con nosotros, ¿eh? Baltasar alzó la vista molesto, y vio a Baptiste sentada por encima de él en un muro a medio derruir que dominaba el camino, con una pierna meciéndose levemente. Se había ceñido el hábito de peregrina con un desgastado cinturón de cazador, que llevaba en ángulo, y le había añadido unas botas hasta las rodillas con hebilla de latón, una cadena que sostenía círculos sagrados de varios materiales distintos, y un sombrero improvisado a partir de un retal plegado de lona encerada. El efecto debería a todas luces resultar absurdo, pero, para gran irritación de Baltasar, esa mujer estaba elegante como la gata de una bruja. Nunca parecía hacer ni el menor esfuerzo, pero de todos modos, llegaba a todas partes la primera y siempre con aquella condenada sonrisita altanera, que para él era un recordatorio continuo de sus recientes humillaciones. «¿Esperabas que hubiera resbalado y caído a mi muerte?», refunfuñó. «De ilusión también se vive». Baptiste se echó la mano a la nuca e inclinó el sombrero hacia adelante con un dedo y le vertió un chorrito de agua desde el ala, que le cayó en el pecho del hábito. Baltasar apretó los dientes mientras buscaba una réplica. Sus desvergonzados alardes, su infinita vanidad, su tedioso parloteo acerca de su experiencia. Cuando Baltasar se hubiera librado de aquella condenada atadura, iba a darle una experiencia que tardaría en olvidar. Experimentaría su implacable represalia. Un severo castigo, una verdadera azotaina, con Baptiste agachada indefensa sobre sus rodillas. Y entonces ella miraría atrás, por encima del hombro, aún con aquella sonrisita casi sin duda, y suplicaría más, y se morderían y se arañarían como gatos de bruja apareándose y ella susurraría su nombre, pronunciado correctamente, su aliento cálido en la oreja de él, y, un momento, murmuró. ¿Qué? Ella puso cara de sospecha. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué?, exclamó él, demasiado alto como si pudiera transformarse una respuesta lamentable en ingeniosa y triunfal réplica solo mediante el volumen. Siguió dando zancadas camino arriba hacia la siguiente falsa cumbre antes de que Baptiste pudiera decir algo más, confiando en que nadie se fijara en el embaramiento de sus pasos ni en el repentino color de sus mejillas. Guardaría silencio. Sí, no mordería el anzuelo. Aquello no era una retirada, sino una victoria por medio de su ciclópea dignidad. Sin importar la provocación, Baltasar Sam y Van Draxi siempre tomaba el camino más recto, aunque rara vez parecía llevarlo a ningún sitio al que nadie quisiera ir. «¿Otro puto santuario?», gimió. Aquel, encajado en el rellano calado que ocupaba el punto más alto del paso, consistía en un achaparrado campanario al lado de una cueva,
que con toda probabilidad ya usaban como templo los adoradores de otros dioses muy anteriores a las enseñanzas de la Salvadora. Se podían decir muchas cosas de los salvados, pero eran unos maestros en instalarse en casas ajenas y fingir que eran sus arquitectos. Al parecer, la mentira era pecado a menos que se llevara a cabo con exageración y persistencia suficientes, en cuyo caso pasaba a ser sagrada escritura. Otro puto santuario, repitió el varón, con una perfecta expresión de cortés desprecio. Le suplicaría a Dios que tuviera piedad con nosotros, pero me temo que hace muy poco caso a los ruegos de los vampiros. Me temo que hace los mismos oídos sordos a los nigromantes, gruñó Baltasar. Yo me temo que hace los mismos oídos sordos a todo el mundo. ¿Vas a hacer cola para ver las reliquias? Rieron juntos. El mundo casi no hacía falta ni mencionarlo. Se dividía en enemigos y personas que aprovechar. El varón bien podría ser el monstruo más peligroso de aquella monstruosa compañía, pero, si Baltasar había aprendido algo durante su célebre carrera en las ciencias mágicas, era que los peores monstruos a menudo resultaban ser los mejores aliados. Cuando el espectador con criterio ha visto un frasco de polvo sagrado, observó, haya poco que lo embelese en la siguiente docena. Y sin embargo no puedo evitar observar que no has abandonado nuestra compañía bendita. Debo suponer que renuncias a romper la atadura de su santidad. ¿Renunciar yo? Baltasar fulminó con la mirada al vampiro. La renuncia no se cuenta entre mis actos. Y metió la muñeca más al fondo de su raída manga, donde aquella infernal franja roja no pudiera ofender a sus sentidos. Aunque debo reconocer, muy a mi pesar, que en lo relativo al poder de la atadura de su infante santidad, quizá cometí un leve error de juicio. Tengo entendido que la humildad es una de las 12 virtudes. El barón Ricard se llevó unas devotas manos contra el corazón. Quizá nuestro peregrinaje ya esté obrando maravillas en tu alma inmortal. Superaré este encantamiento, créeme. Baltasar miró alrededor con cautela, pero no había nadie escuchando. Nunca lo había últimamente. Tan solo necesito los instrumentos adecuados. Libros, cartas, reactivos, atuendos, círculos de conjurador, esas cosas. Quizá, un cayado, túnicas, varas y círculos mágicos. El varón lanzó una mirada significativa hacia los muchos bastones, símbolos sagrados y hábitos de arpillera que se veían entre la multitud de peregrinos. Bueno, tú eres el conjurador, mago, pero uno no puede por menos que preguntarse si de veras existe tal abismo entre la magia y la religión como sus practicantes desearían que creyéramos. La diferencia, restalló Baltasar, es que la magia funciona. No obstante, aquí tenemos a uno de los mejores nigromantes de Europa, obligado por la atadura de la papisa a participar en un peregrinaje. El vampiro siguió paseando en dirección a la cueva, donde la cola de fieles comenzaba a menguar. Quizás sí que les eche un vistazo de pasada a esas reliquias, ya que estamos.